definiciones de operación. Yo me acuerdo quién tenía cada cosa. ¿Están preparadas para explicarlo? Bueno, empecemos con el primero, el gráfico de arriba a la izquierda. ¿Quién tocaba vos? Sí. Bueno, son curvas de corriente potencial y lo que va variando es la carga de nafio. Se ve que cuando tienen muy poco nafio, la curva es muy mala. Sí, el nafio en la capa catalizadora, sí, ¿no? O sea, como Winter. Sí. Para una cantidad constante de platino sobre carbono. Y se ve que cuando tiene poco nafio, la curva es muy mala, la peor curva de todos, y eso... Sí, sí, está que tengo, ¿no? Sí. Y bueno, eso es porque hay muy poca área activa, producto de que, bueno, hay poco nafio. Sí, evidentemente hay con tan poco nafio, el nafio no está cerca, no cubre todas las partículas del catalizador. Claro. Entonces, a medida que se empieza a aumentar, empieza a haber una mejora. 0,6 es esta que estoy marcando ahora, que mejora notablemente respecto del 0,1, pero sigue siendo pobre. Sí. Después sigue aumentando, se ve que va mejorando, pero después para 1.2... 0,8 es esta, la de triángulos. Sí, mejora, pero mejora. Después 1, pero ya no hay tanta diferencia, mejora, no hay tanta. Pero obviamente el óptimo está entre 0,8 y 1 miligramos por centímetro cuadrado. Sí, que creo que después la proporción que va a utilizar para los demás curvas. Y después, si sigue aumentando, se ve que empieza a empeorar la tendencia. Sí. Para 1.2 y para 1.2. Sí, ahí pasa al revés. O sea, ahora no hay platino expuesto al gas. No sé, esto es en el cátodo, es en el ánodo o es en ambos lados, ¿no? Habla de la capa catalizadora, pero no indica si en el ánodo o en el cátodo. Se supone que es en ambos. No dice nada. Que es en el caso que analizamos, creo que es para el cátodo porque después dice que es para la reacción con HO. Bueno, o sea que en este caso, evidentemente hay tanto, para las últimas dos curvas, 1,2, hay tanto nafio que posiblemente cubra todo el platino, y ahí el problema es que no hay platino expuesto. Claro, lo que también decía es que se bloquea. Porque la capa es muy gruesa. Eso, como que bloquea la difusión del gas. Bueno, es bastante simple de interpretar. Vayamos al gráfico de arriba a la derecha, en donde lo que está cambiando es la carga de catalizador, ¿no? Sí, es apartado bueno, en un gráfico potencial versus densidad de corriente, y tiene diferentes cargas de platino, concentraciones 10, 20, 30, y 40, 60 y 80% de platino soportado en carbono. Entonces, en la primera parte de la gráfica, las concentraciones se mantienen similares en densidad de corriente. Sin embargo, para 40% de platino soportado en carbono, disminuye el rendimiento. Y ya para... Perdón, ¿estás hablando de esas curvas? Esa. Sí, las dos primeras son los triángulos y los cuadrados, si no me equivoco. Tenemos... Y las tres, hay tres acá, ¿no? O sea, esto corresponde a 10, 20 y 30%. 10, 20, 30. Son los que dan la mejor curva de polarización. Casi no hay diferencia entre 10, 20 y 30. Aparentemente un poquito mejor 30, los triángulos están arriba, después vienen, no súper bien, pero parece que vienen los cuadrados, 10 y 20. Pero ya en 40
que son los rombos, baja. Y ya para el caso de 80, Es muy sería malo. la otra curva, es muy mal en rendimiento. ¿Cuál Entonces es? tiene que ver con el área activa del catalizador, del platino soportado en carbono. A mayor concentración de platino hay menos área activa. Sí, esto no es, digamos, intuitivo. Uno esperaría que si tiene más carga de platino-carbono en la capa catalizadora, tendría más área activa. Pero habíamos, creo que en este mismo trabajo, en esta misma clase, yo había mostrado que el tamaño de partícula en un catalizador con 80% de platino, porque uno no puede aumentar la cantidad de platino, la carga de platino en el carbono, manteniendo el tamaño de partícula constante. Uno en general lo que hace es agrega la cantidad de precursor, cloroplatínico, por ejemplo, cuando prepara el catalizador, agrega más cloroplatínico, pero cuando lo reduce, en vez de formarse más partículas chicas, lo que se forman son partículas grandes, más platino, pero a expensas de partículas grandes. Y si por ejemplo, en el catalizador de 10, 20, 30%, uno tiene partículas de 3, 4 nanómetros de diámetro, pero en el del 80% tiene partículas de 10, 12 nanómetros, si uno hace las cuentas simplemente, va a ver que el área electroquímica disminuye bastante. Recuerden que va como 1 sobre R. Así que acá tenemos, gastamos platino, agregar el 60-80% no tiene sentido si uno previamente no analiza el tamaño de partícula y encuentra que es bajo. Igual, digamos, como comentario general, si ustedes miran todos los trabajos que hay de celdas de combustible, en general la carga máxima está en 30-40%. Nadie trabaja con catalizadores de 60-80% de carga. Bueno, el de abajo a la izquierda. Eso tocaba a mí. Ese gráfico ve la influencia de la carga de catalizador total y analiza un rango de 0,1 a 0,4 miligramos de platino por centímetro cuadrado. Y en ese gráfico se ve que, bueno, más o menos todos tienen una performance parecida, sobre todo los de contenido más alto y a corrientes bajas a moderadas, todos más o menos muy parecidos. Y el que peor performance tiene es el que tiene 0,1 miligramos de platino por centímetro cuadrado, y eso es intuitivo porque cuanto menos catalizador pongo, una peor curva de polarización voy a tener. Pero el paper dice que aún siendo así, se elige por lo general trabajar con bajas cargas de catalizador, que se le hacen otros tratamientos que permiten aprovechar al 100% del catalizador, y que eso ya es suficiente. Entonces que no vale la pena que salga más plata del MEA por ponerle más carga de catalizador, que ya con los tratamientos posteriores que se le depositan como mini films de platino o un tratamiento posterior que se le haría a todos, con eso ya se puede aprovechar al 100% la... ¿Eso lo dice Bopista en el trabajo original? Sí. No entiendo lo del minifil de platino. Yo leí que a veces el minifilm Otra cosa, capas de platino ultra finas a lo largo del catalizador. Una. Capas de platino ultra finas que se depositan posteriormente, que lleva a un mejor aprovechamiento del catalizador. 0,3 barra 0,1. Porque eso es la carga en el cátodo ánodo. Fíjate que acá, donde estoy marcando ahora, dice cátodo ánodo loading. O sea, en el ánodo, o sea, donde se produce la oxidación del hidrógeno, siempre tenés 0,1. De nuevo, ¿por qué? Porque lo que es más lento es la reacción de oxidación de oxígeno, de
reacción de oxígeno. Entonces vos lo que aumentás es la carga de platino en el cátodo para reducir el oxígeno. Acá en en los 4 casos la carga en el ánodo es 0,1. Lo que va variando es la carga en el cátodo. Claro, se dirigen los esfuerzos de mejora hacia donde es más aprovechable, hacia donde lo limita más. Pero bueno, igual se ve que sí, cuanto menos área activa tengo disponible. Voy a mirar eso que me decís, porque no entiendo, no entiendo la explicación. Lo leíste debe ser así, pero no entiendo. Los pensé. No sé ¿Por si- casualidad tenés el paper o...? Ya no, ¿qué pensé? Estaba con el lado 8. No, porque los gráficos son del capítulo de Tizianelli y González en el campo de Fuel Cell, ¿no? Sí. Pero Sí. este gráfico es de un paper, Sí. la referencia 34. ¿Es esa? No, ese es el capítulo. Pero no lo saqué por. No sé si está justo. A ver, yo, independientemente, digamos, si yo tengo que decir algo de esto, diría que las 3 curvas de arriba, que corresponden a carga de catalizador de 0,2, 0,3, 0,4, son similares. Entonces yo elegiría 0,2 para platino, pero 0,1 hay una diferencia importante, ¿no? Fíjate que si vos te parás a 1 ampere, que entre 0,75 y 1 ampere, esta región de acá, que es la zona donde uno más o menos pretende que trabaje la celda, porque menos de 0,70 amperes por centímetro cuadrado es muy poco, la diferencia de potencial es bastante apreciable. Fíjate, si me paro a 1 ampere, por ejemplo, con esta carga es 0,3 y acá te vas a 0,5, o sea, es casi la mitad, es mucho. Sí, sí, es notable la diferencia del 0,1 con todo. Entonces yo entiendo de que entre 0,2, 0,3, 0,4 a igualdad de performance elegí 0,2, eso es lógico. Pero 0,1 me parece indefendible, digamos. Acá, el último paso de la sección que está antes. Sí. El efecto de varias generaciones conductiva, esto incluye la deposición. Sí, pero me parece que no es el caso este, ¿no? Cuando analiza la figura 8 dice, respecto del electrodo de oxígeno, varios fenómenos que se esperan ser observados en función de la carga del platino. Primero, un mayor efecto el crecimiento de la carga de catalizador es un decrecimiento consistente de la pérdida de polarización a baja corriente causada por la disminución del área activa electroquímica. A pesar que para cargas de platino arriba de 0,2 el efecto no es crucial. Es decir, en la zona de baja corriente casi todo es igual, digamos, en esta zona de acá. Y después dice la performance hasta intensidad de corriente moderada es la misma para cargas hasta 0,2 miligramos de platino por centímetro cuadrado, pero decrece para 0,1, bueno, sobre lo que se ve, digamos. Ahora, me parece que el efecto, lo que dice después, está desconectado de la figura, o sea, no explica. No, o sea, el efecto es ese que está ahí, pero dicen que igual en la práctica se usa 0,1 miligramos porque aparentemente con tratamientos posteriores. Al final de todo, se observa generalmente que estos procedimientos llevan a un aumento en la utilización de catalizador, resultando en la producción de un electrodo con muy baja carga de catalizador, presentando bajas pérdidas de polarización. Se concluye entonces que el catalizador con una carga del orden de 0,1 miligramos por centímetro cuadrado son suficientes para proveer una satisfactoria performance del cátodo de oxígeno en una placa. Bueno,
Lo que no sé, habría que ir a ver estas referencias, en qué consiste ese depósito de una capa ultrafina de platino. No es un procedimiento muy habitual, digamos. Posiblemente para nivel de laboratorio sea habitual. Bueno, la verdad es que poner nanopartículas sobre carbones, como algo ultra fino también, ¿no? Digamos, debe ser más fino que eso. Sí, sí, claro. No, puede ser una deposición como la que hicimos nosotros, por ejemplo, yo les mostré cuando hicimos el carbón mesoporoso, el platino mesoporoso, como un soft template, que te queda una capa de platino muy fina. Estamos hablando de una capa de platino del orden de las decenas de nanómetros, poroso encima, o sea que porque también si vos pones una capa, suponete que vos sobre el catalizador depositas una capa compacta de platino, por más que tenga 10, 20 nanómetros, va a ser un bloqueo para el catalizador que está debajo, o sea, el oxígeno no va a llegar directamente, con lo cual no ganas nada, al contrario, perdés. O sea que, bueno, lo voy a mirar, en todo caso, después podemos darle una segunda discusión. Y la última figura. Bueno, en esta gráfica se analiza el efecto de la resistencia en función de la densidad de corriente a diferentes presiones parciales de oxígeno. Entonces se observa que a mayor densidad de corriente aumenta la resistencia de la celda y a su vez se ve que la presión atmosférica hay mayor resistencia en comparación. ¿Podés explicar? Espera, vamos a ver. La curva A, que es la que tiene, para una dada, si nos paramos a una densidad de corriente determinada, Sí. La curva más baja es la B, que corresponde a qué situación. A la de presión de 3 bares. Hidrógeno más oxígeno a 3 bar. Después viene la C, que más o menos se junta con la... Sí, ahí cambia que es con hidrógeno la A, más aire a perdón. 3 bares. La C es hidrógeno con aire a 3 bar. Sí. ¿Y la A? Y la A es a presión atmosférica, hidrógeno más oxígeno. Ok. Se hace una variación de la presión, de la densidad de corriente, para mirar qué efecto existe en la resistencia. ¿Y qué conclusiones se sacan? A mayor densidad de corriente aumenta la resistencia y a su vez a mayores la performance de la celda mejora a presiones mayores del gas. Entonces en el artículo decía que es consecuencia del potencial reversible de la celda por la ecuación de Nernst. Bueno, que aumentar la presión, tanto de hidrógeno como oxígeno, aumente la tensión, es razonable. Lo que habría que explicar acá es por qué aumenta la resistencia de contacto con el aumento de la densidad de corriente. ¿Cuáles son las resistencias de contacto? ¿Qué son las resistencias de contacto? ¿Qué llamamos resistencia de contacto? Mejor dicho, perdón. Pero esto es resistencia de la Esto membrana. es resistencia de la membrana. Esto es resistencia de la membrana, perdón. Sí. Pensaba en millón por centímetro cuadrado. Por empezar, tenemos una única temperatura, ¿no? 60 grados. Sí. O sea que la diferencia está en que en ambos casos se trabaja con hidrógeno y el oxidante humidificado. Yo veía 80 grados, pero en realidad es la humidificación. En el caso A tenemos hidrógeno más oxígeno a presión atmosférica. En otro caso tenemos, ese es el caso A. En otro caso tenemos hidrógeno más oxígeno a 3 bar, que es la peor situación. Y en el otro caso tenemos hidrógeno más aire a 3 bar. Perdón,
primero, que aumente la resistencia al aumentar la densidad de corriente, que tiene que ver con que la membrana se va secando en alguno de los lados, probablemente el lado del ánodo. El lado del ano. Entonces, Está bien, eso es correcto. Eso explica todas las curvas. Eso explica el comportamiento general de todas las curvas. intento deducir, no, Sí. pero iba a decir algo, pero después me arrepentí. Claro, pero entonces ahí como conclusión sería que la resistencia de la membrana depende fuertemente de la presión del gas y de la humedad. Bueno, no sé si depende fuertemente. Fíjate que el efecto entre la peor situación, que es la... bueno, en realidad la peor situación es la A, ¿no? Y la mejor es la B. La membrana tiene menor resistencia cuando está con hidrógeno y oxígeno a 3 bar. Lo que quiero decir, si vos te mirás a cualquier densidad de corriente que te pare, por ejemplo 0,4, la diferencia entre la peor y la mejor es 20 millón en 200, o sea, es una diferencia insignificante, ¿no? Pero lo que cambia mucho es la resistencia de la membrana con la densidad de corriente. Cuando no hay corriente, o sea, cuando vos no estás produciendo el arrastre de agua, lo que en realidad está queriendo decir esto es que en este caso el ánodo no estaría bien humidificado. ¿Por qué? Porque si estuviera bien humidificado, por más que vos le saques más corriente, siempre el lado del ánodo estaría, la membrana, en la cara del ánodo, en contacto con el ánodo, estaría 100% hidratada. Si no lo está, quiere decir que ahí hay un problema de humidificación del ánodo. Y por eso, en todos los casos, la resistencia de la membrana aumenta desde 210 más o menos hasta 260, 270 en todos los casos. Lo que es muy curioso es que si el problema del cambio de la resistencia está en el ánodo, lo que se cambia en realidad son las condiciones del cátodo cuando uno prueba es algo de cuando se trabaja en diferentes presiones. O sea, porque entre A y B uno puede comparar el tema de las presiones, pero entre B y C, esos 3 bar las dos, ¿no? Y uno Sí, con así aire y es. uno con oxígeno. Entre B No, y C, hay una que está hidrógeno con oxígeno y la otra está hidrógeno con aire. Por eso, ese es B y C. B y C es hidrógeno C es hidrógeno con aire a 3 bar y B es hidrógeno con oxígeno a 3 bar. Y ahí lo que se cambia son las condiciones en el cátodo y afecta a la resistencia de la membrana. Es como raro. sí, afecta cuando la comparás con las otras, pero no afecta, el comportamiento general sigue siendo el mismo. No, Lo que sí, quiero sí, decir sí, es que sí. la subida desde 210 hasta 2, bueno, en un caso llega hasta 260, en otro caso llega hasta 280, ese es el efecto más grande. En todos los casos es lo mismo. O sea, que el comportamiento más importante es ese en cuanto al aumento de la resistencia. Y eso por ahí se podría mejorar, se podría evitar mejorando, digo, ¿no? Posiblemente mejorando la humidificación del ánodo, se mejore, no aumentaría tanto. O sea, por un lado, se debería partir de un valor más bajo, si estuviera más humidificada, y no debería cambiar tanto con la densidad corriente. Lo que no es muy claro, y posiblemente no tengan, yo no le encuentro ninguna explicación racional, es el porqué de las pequeñas diferencias entre las A, B y C. Sí. No sé si el No trabajo decía nada algo. más. De hecho, tenía muy poca información. O sea, hay que tener en cuenta que también cuando uno cambia ¿cómo se mide esta resistencia de la membrana o sea, porque es fácil medir la resistencia de una membrana cuando uno la mide separada del resto. Pero cuando uno tiene que medir la resistencia de la membrana o del MEA en una celda que está ya ensamblada, en general lo que recurre es hacer una medida de impedancia.
uno puede en los extremos de la celda, si es una monocelda, ¿no? Conectarlo a un analizador de impedancia y hacer el típico diagrama de impedancia y del diagrama de Nesquik se saca una resistencia que en realidad no es solamente la resistencia de la membrana, sino que puede tener también contribuciones de la resistencia de contacto. Entonces, si con la presión del gas cambia la cambia la resistencia de contacto, y eso es muy probable que cambie con la presión, porque la resistencia de contacto, recuerdan cuando vimos cómo se medía, la presión afectaba. Está bien que estamos hablando en ese caso de la presión que uno hace cuando comprime el stack con los bulones, ¿no? La resistencia variaba bastante. Bueno, posiblemente una diferencia entre 3 bar y presión atmosférica, no sé si va en este caso en el sentido correcto, porque la curva que está hecha a presión atmosférica es la A, ¿no? Es la peor. Es la peor. Cuando vamos a 3 bar, que son los otros dos casos, fíjense que la resistencia disminuye un poquito. Entonces, habría que ver cómo fue medida esa resistencia, porque también puede ser que lo que esté pasando, que esa diferencia de presión disminuye un poco la resistencia de contacto entre la gas difusión layer y el electrodo, y uno se lo está adjudicando a la membrana. Pero tal vez eso, más que resistencia de la membrana, sea resistencia del MEA. O sea, que incluya también la resistencia de contacto. La contribución a la resistencia de la capa de catalizador y de la gas diffusion layer, que es básicamente carbón y carbono platina, es insignificante. Pero la resistencia de contacto por ahí no lo es. Así que yo, por ahí es mucho especular, pero uno podría, hilando fino, decir, bueno, esa pequeña caída en la resistencia cuando yo trabajo a presión podría deberse a una mejora, una pequeña mejora en la resistencia de contacto. ¿Y cómo se miden? Entonces, uno deja la celda actuando, evolucionando una cierta corriente y después se le hace la impedancia para medir cada resistencia. Porque acá es resistencia para cada corriente. ¿Cómo se mide? Vos decís O sea, porque esa resistencia corresponde a esa corriente. Porque dejó la celda andando a una determinada corriente y después le hizo sí, es una pregunta interesante. impedancia. Habría que mirar el trabajo original y ver cómo fue determinado. Pero obviamente, sí, esto no puede haber sido hecho una técnica de impedancia, es correcto lo que decís. Porque vos no podés tener la celda funcionando Claro. ¿no? y polarizarla. Claro. Es como tú verás entonces contacto directamente con la membrana. No sé, habría que ver. Sería bueno verlo. Dejemos eso como ejercicio. ¿Quién te tocó a vos y ves? Sí. Vos explicaste esta, ¿no? Fíjate la referencia 60, anda al trabajo original y fíjate para el martes cómo hicieron para construir esta curva, o sea, cómo midieron esa resistencia de membrana, porque es cierto lo que dice Roxana, eso no puede ser, yo puedo agarrar una mía y medir las resistencias sin pasar corriente. O sea que posiblemente, ¿sabés lo que puede ser? Eso puede ser. Es directamente la curva de polarización. Sí. Yo tengo una curva de polarización. Si vos te parás en un punto y tenés suficiente precisión, podrías sacar de acá la resistencia. Entonces, punto a punto, vos vas sacando, bueno, es muy exagerado, ¿no? Pero hay pequeñas variaciones. Igual estas variaciones son pequeñas, fíjense que es. Como vos sabés, la potencial en función de I, en cada punto sacar la resistencia. Igual si la resistencia todo el sistema.
si varía solo una cosa, sabes que lo único que varía es eso. No, pero no me Sí, decir no. que la resistencia de la membrana de nada. Bueno, por eso me gustaría la referencia original y ver a qué le llaman resistencia de la membrana. O sea, mínimamente es la resistencia del MEA, completo, incluido la gas difusión layer. Supongamos que puedo haber medido indirectamente las resistencias de la gas difusión layer, descontárselas. Eso puede ser, o tenés información. Generalmente los gas difusión layer son comerciales, entonces el fabricante te dice cuánto tiene. Entonces podés descontar a la medida total la contribución de los dos gas difusión layer. La de la capa de catalizador es imposible porque eso lo haces vos y según qué cantidad de platina tenga, cuán delgada sea, qué peso tenga. Pero en general va a ser chica. Lo que no van a ser despreciable es la resistencia de contacto. Es un poco difícil de estimar. Y se asume que están todas en serie las resistencias. Sí. No hay nada que... Bueno, hay que ver si esta no es una monocelda. Si es una monocelda, más simple. En general estas cosas, estos estudios se hacen con monocelda, ¿no? Sí, pero no, pero digo que quizás puede haber también efectos de la doble capa o algo así, algo capacitivo que me afecte el circuito, digamos, para hacer mediciones de impedancia. Sí, para hacer mediciones de impedancia sí, pero en este caso no, en este caso no te afecta. En este caso es una medida. O sea, si sacaran la resistencia por mediciones de impedancia. Sí, esto es todo en continuo, o sea, no hay efecto positivo, no aparece. Bueno, vos tenías un problema, ¿no? ¿Lo pudiste ver? Sí. Yo pensé que iba a zapar, pero no. Si querés lo dejamos para el mar. No, sí. Como Bueno, prefieras vos. tengo que dejar que pongo la... Es largo el problema. Era largo. Nos va a llevar como 20 minutos, 15 minutos. Bueno, sí, lo veo. Un segundito. Pongo la clase de la... ¿Querés hacerla en el pizarrón? Era. ¿Cuál de los dos era el segundo? No, el primero. Era la página 135. Sí, era este el problema. Sí. Estoy borrando el pizarrón. De todas maneras, entonces, si ves, fíjate esta referencia, y en todo caso, el martes nos haces algún pequeño comentario a ver si lo que yo digo es verdad, porque por ahí me de otra manera. Dudo, porque no hay muchas maneras de medirlo. ¿No es el capítulo es ese? Ah, sí. Ah, pero no están todas las referencias. No, no está A completo. las 60 no llega, quería ver quién era. No. Primero explicar bien el enunciado, o sea, de qué se trata. Porque Sí, bueno. Bueno, tenemos una celda de 300 centímetros cuadrados que opera. Bueno, voy a empezar a escribir los datos. Que opera una densidad de corriente de 0,6 per centímetro cuadrado. Un voltaje de 0,6 volts, 0,65 volts. Se usa una relación estequiométrica
digamos, el oxígeno que se inyecta respecto al que se consume de 2. Opera a una presión de 1,15 bar, que vamos a ponerlo en kilopascal, 115 kilopascal. Entonces, son 1.000.000 de datos. Bueno, lo que se aplica es aire, o sea, lo que se entra aire. Esa presión es la presión del aire Es la cátodo. presión total del gas que entra. Pero en el cátodo. En el cátodo, sí. Y bueno, es aire humidificado. La temperatura es 60 grados. Digamos, a la que se hace entrar el aire humidificado. Pero lo que dice es, bueno, el aire previamente viene a un bar. Antes. Ya se humidifica un poco. No, se humidifica a... El aire se humidifica a 1,15 bar a 60 grados. Pero previamente viene a un bar con una humedad relativa Bueno, esa es la condición atmosférica. del 60%. Ese es el aire atmosférico. O sea, Claro. es un aire agarrado en un día de bastante humedad, digamos. Bueno, en Buenos Aires no tanto. Y la temperatura es de 20 grados Esa es centígrados. una condición normal de aire, digamos. El sistema chupa aire que tiene esas condiciones y lo humidifica a 60 grados. Claro, entonces la idea es, nos preguntan el flujo de aire que necesitamos para que la celda opere, digamos, con estas condiciones, con una relación estequiométrica de 2. Por otro lado nos preguntan cuánta agua hay que agregarle a este aire para que entre saturada a 60 grados al cátodo. O sea, yo el aire lo voy a calentar a 60 grados y le voy a agregar una cantidad de agua que es agua líquida a 60 grados. Este agua se va a evaporar, por lo que además tengo que calentar para que se evapore ese agua a 60 grados, para saturar al aire. Saturarlo significa llevar al 100% de humedad. Claro, que la O sea, humedad la relativa sea presión de 100%. vapor del agua sea la presión de saturación a esa temperatura. Exactamente. Entonces, en algún lado vas a tener que calcular, creo que da una ecuación compleja, ¿no?, para calcular la presión de vapor. Sí, bueno. Pero eso lo puede sacar uno de tabla, es más Sí. fácil ir a una tabla y ver cuál es la presión de vapor de agua a 60 grados y listo. Sí, por hecho es una exponencial. Sí, exacto. Bueno, entonces, lo que va a terminar pasando es que este aire viene a 20 grados centígrados, lo tengo que calentar a 60 grados, le tengo que agregar agua líquida que tiene que pasar a fase de vapor, por lo tanto tengo que calentar para que pase a fase de vapor y que como salida, digamos, de ese proceso, un aire humidificado a 60 grados, saturado en agua. Y eso es lo que va a entrar al cátodo. Entonces, lo que me preguntan primero que nada es, bueno, ¿cuál va a ser el flujo de aire que necesito para que funcione con esta relación estequiométrica? Y con esas condiciones de corriente. Y bueno, claro, con estas condiciones de corriente. Se determina la cantidad de oxígeno que necesitas, es esa corriente que querés sacar. Claro, sí, sí. O sea, primero calculo cuánto oxígeno consume la celda y después con la relación estequiométrica simplemente multiplico por 2 y esa es la cantidad de oxígeno que vemos. Vamos a hacer la primera pregunta entonces. Es como que tiene subítems. Primero necesito saber el consumo de oxígeno de la celda. Entonces, yo sé que los moles de oxígeno que voy a consumir son iguales a la corriente dividido 4 Faraday
Esto es simplemente porque por mol de oxígeno son 4 moles de electrones, entonces esto me da directamente los moles de oxígeno al consumo. La corriente, obviamente, es la densidad de corriente multiplicada por el área sobre 4 Faraday. Reemplazando con los valores que tenemos, nos da 0,466 mol sobre segundo. Bueno, lo segundo sería calcular con la relación estíquicamente, o sea, cuánto es el oxígeno real que vamos a estar metiendo, o sea, estos son digamos, los moles de oxígeno mínimo. Yo quiero saber ahora el flujo de oxígeno de funcionamiento, digamos. Es el doble, ¿no? Sí. Se multiplica Es por... igual a la relación estequiométrica, que sería S, por el número de oxígenos, el número de moles de oxígeno que se consumen, que es lo mínimo que necesito para que las funciones, y esto es simplemente 2 por esto, y da 0,933. Ah, perdón, acá me comí un 10 a la 3. Por 10 a la 3 mol sobre segundo. Bueno, tengo los moles de oxígeno, necesito saber ahora los moles de aire. Perdón. O sea, yo sé los moles de oxígeno, necesito saber digamos, la masa de aire, el flujo de aire que necesito, expresado en gramos de aire por segundo. Bueno, los moles primero me ponen todos los moles de aire, digamos, los moles de aire van a ser simplemente los moles de oxígeno sobre la relación de oxígeno, digamos, la fracción molar de oxígeno que hay en el aire, que es 0,21, y de esta manera obtenemos que son 4,44 por 10 a la 3 mol por segundo. Después sabemos que un mol de aire Te hago una pregunta. Sí. Ahí estás suponiendo que el aire no está humidificado, ¿cierto? sí, bueno, en realidad o sea, si estoy seguro que el aire no está humidificado, pero cuando calculas la fracción molar, digamos, de agua en aire a 20 grados, Es el significado. entonces sabemos que un mol de aire son 28,85 gramos. Esto se calcula haciendo que un mol... Fracción molar de oxígeno por peso molecular, o sea, un peso molecular promediado en fracción molar. Exactamente. Bueno, de esta manera sacamos simplemente multiplicando, o sea, usando esta relación, que el flujo en masa de aire que se necesita es de 0,128 gramos sobre segundo. Bueno, esto es la respuesta de la primera pregunta, o sea, el flujo de aire que necesito para que la celda funcione, con esa corriente y con esta relación estequiométrica. Una pregunta. De todos esos datos que pusiste a la izquierda, ¿el único que sobra cuál es? ¿De todos los datos? Sí, Este. claro. No sé. Te lo dan, pero bueno. Sí, no, simplemente pero- para saber en qué punto de la curva de polarización estás parado, pero no se usa. Bueno, entonces, ¿puedo borrar ya? Pregunta, si mientras borras, pregunta general para todos. Si yo quisiera trabajar a mayor voltaje, ¿consumiría más aire o menos aire? Si yo quisiera trabajar a mayor voltaje, En vez de 0,65 quisiera trabajar a 0,70, por ejemplo. Menos. Más curva de polarización, a ten- mayor ten- voltaje, menor corriente.
tendrás Claro, menor la densidad de curva de corriente. polarización siempre tiene pendiente negativa, ¿no? O sea que si yo veo mayor voltaje, mayor voltaje significa menor corriente, Exactamente. por lo tanto menos consumo de aire. Bueno, la siguiente pregunta que nos hacen es la cantidad de agua que necesitamos para humidificar este aire que venía con 60% de humedad relativa a 20 grados y que termina siendo un aire saturado en agua a 60 grados. Entonces, lo que tenemos es que la cantidad de masa, el flujo másico, digamos, de agua que tengo que agregar va a ser igual al flujo másico de agua de salida menos flujo másico de agua de entrada. Es básicamente conservación de la masa. Bueno, y después tenemos, hay una particularidad que para resolver los problemas se expresa todo lo que se dice es, bueno, el flujo másico de agua siempre viene dado, tanto este como este, va a venir dado como una determinada fracción másica por el flujo másico de aire. Esta fracción va a depender obviamente de la temperatura y de la presión en la que esté trabajando. En particular la presión esto lo vimos en clase, está en la diapositiva, que la fórmula es la masa de un mol de agua sobre la masa de un mol de aire multiplicado por phi por la presión de vapor Está saturado. ahí, mira, está puesta ahí, justo en la imagen de la pantalla está ahí. Ah, Es lo que perdón. llamé G, ¿no? Sí, bueno, no sé el nombre de la letrería, pero sí. Una pregunta. Sí. Ese balance de masa de agua es, digamos, vos estás tratando de averiguar cuánta agua se genera en el. Tenés que agregar. El aire ya viene con una cantidad de agua porque es húmedo el aire que entra, tiene 60% 20 grados. Claro. Y vos querés que tenga 100% 80 grados. Lo que puso, la primera expresión que él puso es justamente qué masa. Ahora tengo que calcular Esto es lo que yo quiero cuánta calcular. agua hay en el aire saturado a 80 grados, cuánta agua hay en el aire a 60% y 20 grados, y la diferencia esa la tengo que agregar como líquido. Sí, lo que es medio raro es que, o sea, básicamente en realidad este G, o esta letra griega que no sé cómo se llama, Sí. sale de simplemente decir esto es igual al flujo másico de agua dividido el flujo másico de aire. O sea, estoy dividiendo y bueno, después cómo calculo cada flujo másico. Y bueno, el flujo másico de agua es los moles que vienen de agua multiplicado por la masa molar del agua sobre los moles que vienen de aire multiplicado por la masa molar del aire. Como los moles son proporcionales a la presión parcial y a la de cada Estamos uno de los suponiendo dos. bases ideales, ¿no? Claro. Es otra suposición. Esas presiones se supone que se van a comportar relativamente ideales. Claro, lo que se dice es, bueno, este cociente, esto en realidad, esto complica un poco, pero básicamente lo que estás diciendo acá es la presión de vapor que tiene Está todo lleno. el agua, y acá es la presión de vapor, pero lo que resta es el aire. Esto sería la presión total menos la presión de vapor del agua, es la presión del resto del aire, o sea, lo que llamamos aire, y esta es la presión de vapor del agua. Y lo que hacemos es que el cociente de presión de vapor del agua dividido presión de vapor del aire es lo mismo que hacer un cociente entre moles de agua dividido en moles de aire. Eso supone la idealidad de la mezcla y de la gas pura. Perfecto. Bueno, en realidad lo único que hay que hacer ahora es reemplazar en cada caso. Digamos, en el aire antes de entrar
lo que se necesita saber es la, digamos, la presión de vapor de saturación a 20 grados centígrados es Pico de milímetros. sí, son 2,34 kilopascal y usa un chi de, o un phi, no sé, de 0,6 porque hay un 60% de humedad relativa. Si está saturado en agua, esto sería igual a 1 y directamente la presión de vapor sería igual a la presión de vapor saturada. Y en este caso, lo que hay que usar es que la presión de vapor saturado a 60 grados es 19,94 kilopascal. Y acá el chi, como está saturado en agua, es igual a 1. Con estos valores reemplazamos en la fórmula de acá y calculamos este parámetro para ambas condiciones. Con eso calculamos el flujo de agua tanto en la salida como el flujo de agua en la entrada, y con eso calculamos entonces el flujo de agua que tenemos que agregar al aire que venía en la entrada para que salga saturado. No sé si hablé, lo puedo decir de nuevo más lento. ¿Y el resultado final es? Sí. El resultado final es que estos son 0,0168 gramos por segundo, estos son 0,0011 gramos por segundo. Entonces la masa de agua que le tenemos que, el flujo, digamos, de agua que le tenemos que agregar al aire de entrada para que salga saturado a 60 grados es la resta es 0,0157, ¿no? Gramos por segundo de agua. Sí, a mí siempre me gusta trabajar por hora porque me cuesta imaginarme, estos son 15 miligramos, ¿no? Pero por hora y multiplica por 3600, ¿cuánto sería? Alguien que tenga una calculadora. Son algunas decenas de gramos por hora, ¿no? 57 gramos por hora. Eso es una idea. No es mucha agua, pero hay que agregarlo, ¿no? Eso es todo. Eso es el segundo ítem. Bueno, ahora viene el que es más difícil, el tercero. Mira. El tercero dicen, bueno, se ve básicamente el balance de energía. Si yo vengo con aire a 20 grados y le inyecto agua líquida a 60 grados y quiero que salga algo que esté con agua vapor a 60 grados y el aire además a 60 grados, tengo que entregarle calor al sistema. Porque yo primero tengo que entregarle calor para poder evaporar el agua líquida y yo tengo que entregarle calor para poder llevar este aire a... sí, claro. Que en realidad básicamente ese... Yo lo hubiese hecho más fácil como ese problema, no sé si... No, si llegaste al mismo resultado. Sí, me hice las cuentas, pero sale de lo que sería el sentido común. Sí, bueno, el calor que tengo que agregar, por un lado, sale de evaporar el agua que yo meto a 60 grados. Entonces, va a ser la masa de agua que yo calculé en el ítem anterior, multiplicado por el delta H de evaporación del agua, específico, el delta H específico. Ya por gramo. Claro, por gramo. No molar, sino específico. Por otro lado, tengo que sumar el calor que necesito entregarle a este aire para llevarlo a 60 grados. Este aire tiene
está compuesto por el vapor de agua más digamos, lo que sería el resto del aire. Entonces va a ser el Cp del vapor del agua multiplicado por la masa, que digamos que sería la entrada de agua, por el delta T, que estos son 40 Kelvin, y le tengo que sumar también el calentamiento del resto del aire, que sería el Cp del aire, por la masa, el flujo másico de aire por el delta T, que son 40 Kelvin. Bueno, hacer estas cuentas. Y Sí, está bien, 40 Kelvin, no me... Está bien, sí, está bien, 40 Kelvin. Pasar de 20 a 60 grados. No confundir con pasar de 60 a 100, ¿no? Porque en realidad hay que evaporar agua, pero no necesariamente significa llevarla a 100 grados. no, claro, Puede evaporar agua a 60 grados. claro, exactamente. Es que esta es como la parte difícil, o sea, uno tiene que evaporar el agua, pero en realidad no es que la tiene que dejar a 100 grados para eso. No, perdón, no entendí esa parte. Porque yo lo que estoy haciendo es Bueno, pongo agua necesitas líquida. cuando uno habla de DTH de vaporización, generalmente piensa en llevar agua de una dada temperatura, por ejemplo 20 grados a 100 grados. Pero en realidad, en este caso, vos no necesitas llevar el agua a 100 grados. Vos podés evaporar agua a 60 grados. De hecho, el delta H de vaporización de un líquido es función de la temperatura. Sí. Haría poco, o sea que yo lo que tendría que usar ahí es el delta H de vaporización a 60 grados. Sí, exactamente. Sería distinto que el delta H de vaporización a 100. Sí, bueno, pero ahí te va a depender de los CPs. Sí. Es un ajuste fino, digamos. No sé si te queda claro. O sea, cuando vos tenés un vaso con agua, está evaporando, aunque lo dejes a temperatura ambiente. Si lo pones arriba de la estufa, evapora y no llega a bullir. O sea, evaporar no significa No, eso está. bullir. Cada vez como que Está evaporando. yo el proceso lo pienso. Primero hay que calentar el aire y lo estoy metiendo, digamos, aire a 60 grados. Pero ese aire tiene una humedad relativa muy baja. Entonces yo después tengo que poner una cantidad de agua para saturar ese aire. Bueno, la cantidad de agua, el agua que pongo, la pongo líquida. Entonces ese agua líquida va a empezar a pasar a fase vapor. En realidad, el procedimiento práctico consiste en hacer un spray de agua para que sea gotita y se evapore rápidamente, porque si vos ponés, eran 57 gramos por hora, ¿no? O Sí. 15 miligramos por segundo. Si vos ponés 15 miligramos de agua y lo querés evaporar en un segundo, no te alcanza el tiempo. Tenés que dividir finamente, o sea, tenés que pulverizarla ese agua. Entonces lo que va a pasar es que cuando pase a fase vapor, se va a enfriar el aire, entonces uno tiene que calentarlo eso para que entre efectivamente a 60 grados. Y además esté saturado a 60 grados. Bueno, y la cuenta esta da 42,15 watts. Es watts porque estos son... son gramos, Joule por segundo. claro. Eso usando el delta H de vaporización a 100 grados. Sí, no sé qué delta H habrá usado acá. Yo sinceramente no hice la cuenta con mi forma, pero supongo que Igual sí. no varía mucho. Estrictamente habría que hacerlo así. Eso igual no es mucho, ¿no? 42. Una cosa, ¿podés calcular la potencia de la celda? Sí. Bueno, como poder no puedo poner la calculadora. Porque también es importante comparar ese calor que hay que entregar con la potencia de la celda. No la borres. A ver, lo voy a escribir arriba, lo voy a escribir arriba. En el sentido de que no podemos gastar más calor en vaporizar el agua, en modificar el aire, que lo que genera la celda, si no estamos en problemas. Bueno, la potencia de la celda va a ser igual a la corriente multiplicada por voltaje. Y en este caso,
sería... ¿Han tenido calculadora? 117. 117. Bueno, fíjense que es una celda relativamente chica, pero es una celda que sirve por... Esto es más o menos lo que consume un televisor. O sea, esta celda podría hacer funcionar un televisor. Ahora, uno parece que si uno tiene que gastar 42,5 para producir 117, parece un poco edificante, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que uno puede usar para evaporar el agua, para humidificar, puede usar el calor que genera la propia celda. Entonces, ¿cómo podrías estimar cuál es la cantidad de calor que está generando la celda? ¿Qué dato adicional necesitarías para eso? La eficiencia, que se define como el cociente entre... Bueno, no. Sí, sería lo que sea el trabajo eléctrico, el trabajo sobre, digamos, en estas condiciones, sobre el trabajo eléctrico máximo que se podría sacar. Sí. Que para eso se llama el voltaje, digamos. Bueno, en general esas eficiencias andan entre el 60 y 80%. Pongamos que tengamos un 70%, quiere decir que el 30% de la potencia se está perdiendo como calor. Sí. Y eso más o menos es del mismo orden. O sea que en realidad casi todo el calor que vos necesitas para humidificar los gases de entrada lo podés sacar de lo que se pierde de la celda, no necesitas todavía perder más, ¿no? Y en eso se basa todo lo que... Eso es la complicación que tiene el uso de celdas de combustible, ¿no? Y es, de nuevo, para, digamos, tanto las baterías como las celdas de combustible son dispositivos electroquímicos que generan electricidad. Pero en una celda, en una batería, uno no puede hacer nada, digamos, ya está todo hecho. O sea, vos comprás una batería y es eso. En cambio, en una celda de combustible es más compleja la cosa, porque las cosas que se oxidan y se reducen las tenés que inyectar vos y las tenés que inyectar en las mejores condiciones posibles. Entonces, como se dan cuenta, y esto es un ejemplo más, es mucho más complejo operar una celda de combustible que operar una batería. Una batería, bueno, no tenés que preocuparte por humedades, es un sistema cerrado, o sea, vos comprás eso. A lo sumo tendrás que tener ciertos cuidados de mantenimiento, no meter la pata en cortocircuitarla, etc. Pero una celda de combustible, por más bien que esté fabricada, si uno no tiene un buen control sobre lo que se llama el balance de planta, que es esto, está frito. ¿Y cómo sería? O sea, yo tengo mi celda de combustible y eso irradia calor hacia afuera. Claro, calor. Ese calor tenés que aprovecharlo de alguna manera. ¿Cómo? Bueno, imagina, los sistemas industriales son más complicados, ¿no? Están más compactos. Pero si yo tuviera en mi laboratorio, tuviera una celda de combustible, una celda de 100 watts, esto, fíjate que 300 centímetros cuadrados es 15 por 15, ¿no? ¿Ok? Más o menos, 15 por 15. 20 por 20 son 400, sí, 16 por 15. O sea, podría ser una monocelda. Entonces yo tengo una monocelda, no, 15 por 15 es más o menos, esto sería el tamaño natural de la monocelda, incluyendo sería básicamente la placa calefactora. La placa calefactora. Serían las planchas de acero o de aluminio, realmente se usa aluminio para que sea más liviano, donde uno compacta todo. O sea, acá estaría la placa bipolar, el medio en el medio, y tengo una placa de aluminio que puede ser 4 o 5 milímetros de espesor, donde yo pongo los bulones y mantengo todo eso apretado. Como por esta celda están circulando, ¿cuántos amperes? 300 por 0,6, ¿no? O sea, 180 amperes. Por acá circula 180 amperes. La resistencia, por más que sea 1000 ohm, con esa corriente disipa una cantidad de calor importante. Ese calor, ¿dónde va a parar?
una cosa así, va a parar a la placa de aluminio, que es lo que está inmediatamente al lado del MEA, o sea, donde se está produciendo el calor. ¿Ok? Entonces lo que vos vas a notar, cuando vos esto lo empecé, al principio no vas a notar nada, o sea, los primeros segundos no pasa nada, pero cuando pase unos pocos minutos, esta placa se va a ir calentando, y después se alcanza un equilibrio. Hay que esperar que se alcance. Si vos ves que no se alcanza un equilibrio, si vos pusieras un termómetro acá y ves que la temperatura empieza a aumentar en función del tiempo y pasa a los 80 grados centígrados, apagá la celda porque estoy seguro que se te rompe la membrana, ¿cierto? Pero supongamos que está bien diseñada, entonces se llega a un equilibrio porque como esto disipa calor al ambiente, se alcanza un estado estacionario. Supongamos que ese estado estacionario sea 80 grados centígrados, justo más o menos la temperatura óptima de operación de la celda. Entonces, si vos no haces nada, ese calor lo estás perdiendo. Ahora, suponete que vos necesitas inyectar oxígeno por un lado y hidrógeno por el otro. Suponete que este oxígeno vos lo necesitas humidificar. Y para humidificarlo, como acaba de explicar Federico, necesitas usar calor. Bueno, lo que podés hacer es el aire, hacerlo pasar, hacer un agujero en la placa de aluminio, un conducto, y hacer pasar el aire con el agua que inyectás, pulverizas agua, lo arrastrás con el aire y lo haces pasar por la placa de aluminio que está a 80 grados. Entonces ese calor lo estás aprovechando para humidificar el aire. Obviamente estoy hablando de un sistema sencillo, una monocelda. Ahora, si el stack es un stack más complejo, bueno, los stacks comerciales tienen todo un sistema donde van controlando hacia un sistema automatizado con un microprocesador que está midiendo la temperatura, está midiendo la humedad, sabe si tiene que inyectar agua o no tiene que inyectar agua y lo va haciendo de forma automática. Pero hay que aprovechar al máximo el calor que ya de por sí lo perdés, o sea, si es calor, si no lo aprovechás, lo perdés definitivamente. En cambio, sí lo estás en parte aprovechando para algo que permite optimizar la performance de la celda, que es mantener una humedad adecuada. Podemos hacer un parate acá y tomar un cafecito y después seguimos.